Hola, ¿qué tal amigos del Dato? Nos encontramos en otro de nuestros programas Personajes y el día de hoy me encuentro con Diego Montalvo, escritor y analista político. ¿Cómo estás? Bienvenido a Personajes. Muchas gracias, un gusto de estar aquí en el Dato, contento de lo que podamos conversar ahora. Bueno, vamos a topar bastantes temas políticos el día de hoy y bueno, a tu perspectiva y con toda tu experiencia, ¿cómo ves en este momento tú el tema de gobierno? ¿Cómo está actuando el presidente Daniel Noboa en diferentes aristas de seguridad, por ejemplo, con los ciudadanos? Bueno, yo creo que el presidente Noboa ha hecho algo muy importante en el tema de seguridad. Yo creo que se ha metido de lleno desde el primer día de gobierno. A pesar de que hubo obviamente una incertidumbre un poco peligrosa, digamos, del regreso del correísmo en el año 2024, ¿no? A pesar de ello, es mi opinión, ¿no? Es decir, bueno, uno como presidente no se hubiera arriesgado tanto, es decir, bueno, voy a flaquear un poco en esto, pausemos un poco operativos, allanamientos, hasta ver qué pasa. Pero a la larga, yo creo que en ese sentido el presidente Noboa fue muy patriota, mantuvo a sus ministros, no hubo cambio de gabinete, al menos no en el tema de seguridad, sino bueno, en el tema energético, bueno, por obvias razones, pero en el tema de seguridad se mantuvo Mónica Palencia, ¿no? Que me pareció una muy buena ministra, trabajó fuertemente con la policía y después ya para su segundo mandato, apareció este señor John Rainberg, que me parece un ministro del Interior muy importante, esa alianza con Giancarlo Lofredo, el ministro de Defensa. Entonces yo creo que sí se ve un trabajo articulado entre policía, Fuerzas Armadas, la extradición de Fito, que es un rol histórico muy importante, y yo creo que la ciudadanía dentro de todo sí ve, o sea, sí ve ese trabajo, sí ve que en comparación, al menos diría yo, en el 2023, pese a que hubo un aumento considerable de muertes violentas, pero se sabe que es de ahora ya por un enfrentamiento entre bandas delictivas, es decir, ya no es una cuestión al azar, sino ya se ve que es un tema de que como el precio de la cocaína ha bajado, entonces las bandas tienen que migrar, tienen que buscar otras ciudades, tienen que buscar otros países incluso, y se dedican a la extorsión, se dedican a la vacuna, como se conoce, justamente para buscar un sustento que sea, como quien dice, al menudeo, que dé algo diario, pero ya se ve un comportamiento muy diferente y ya no se les ve tan articuladas como estaban hasta el 2023, más o menos, ¿no? Así es. Con respecto al ámbito de seguridad, ¿qué opinas tú de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Christie, que llegó acá a Ecuador? ¿Refuerzan esta parte en el lado de seguridad? Yo creo que sí, es decir, la llegada de Kristi Noem a Ecuador no creo que sea algo al azar. A ver, si vamos a un contexto geopolítico, tenemos dos fuerzas de choque muy fuertes, es decir, llegó el presidente Donald Trump, algo que muchos consideraban impensable de cierto modo, decían, no, bueno, es que el Partido Demócrata va a continuar, etcétera, etcétera. Entonces llega Donald Trump a la Casa Blanca y este segundo mandato vemos un Trump en muchos aspectos más decidido, más agresivo, con ideas mucho más potentes, ¿no? Entre comillas, radicales, y obviamente Estados Unidos ve, para mi punto de vista, hace un análisis de, bien o mal, estamos en el mismo continente, de quiénes tiene de aliado. Entonces, realmente haciendo un análisis profundo, para mi punto de vista, los dos únicos países que Estados Unidos tiene de aliados son Argentina y Ecuador. Argentina es un país que, bueno, si bien no tiene un problema de inseguridad o de violencia como tal, como tan grande al menos como nosotros, pero Milei tiene otras prioridades, es decir, la dolarización, el tema cambiario, la economía que recién se está estabilizando, la inflación, pero Ecuador ya es un país dolarizado, es un país que desde hace muchos años comparte líneas hasta ahorita en ese momento ideológicas con los Estados Unidos. Entonces, la llegada de funcionarios de alto rango, la llegada de Eric Prince, que yo tampoco creo que fue al azar. Entonces, yo veo que los Estados Unidos están viendo en Ecuador en este momento el único aliado dolarizado y potente que tiene en la región americana como para hacer trabajos de inversión, para hacer trabajos de infraestructura y obviamente el tema de seguridad, el tema también el freno migratorio. Yo veía unos datos que me parecen muy interesantes de la canciller Gabriela Sommerfeld, que decía que en el año 2023 migraron 12.500 ecuatorianos. Para el año 2024 esa cifra cae
a 100. Claro, muchos dirán que es por las políticas de Trump o lo que sea, pero el resultado se está viendo, es decir, Ecuador se está recomponiendo socialmente, los ciudadanos ven una ayuda internacional que no se tenía, la Unión Europea ahorita está muy golpeada, está en crisis económica, falta de empleo, tienen una guerra en Ucrania, los Estados Unidos están rompiendo con la Unión Europea porque además van a reconocer a Palestina como Estado, que para mí es un horror. Nosotros nos hemos acercado por otro lado a Israel, tenemos tratados internacionales vamos a empezar un tratado con Japón, vamos a cerrar el tratado con Corea, cerramos con Costa Rica, con los mismos Estados Unidos, nuestros aranceles, nuestros productos en el tema arancelario no han sido castigados, apenas tienen el 5%, cuando en otros países pagan hasta el 50% y el 70%. Entonces yo creo que sí hay una estrategia norteamericana de ver que Ecuador es actualmente el único país que primero, desde mi punto de vista, no va a tener socialismo del siglo XXI ya en algún tiempo, y segundo, es el momento de impulsar a Ecuador. Entonces yo veo que Estados Unidos sí tiene ese ímpetu de decir voy a invertir en Ecuador y aparte voy a ayudarles en el tema de seguridad, que es, digamos, el 90% de los problemas, ¿no? Que se reduce a uno, que no es simple, pero no son tantos problemas como tienen otros países ahora en la región. Ya que topaste el tema de Argentina, por ejemplo, se llamó el plan motosierra que tuvieron en Argentina, lo compararon con lo que pasó acá en Ecuador. Hubo un recorte en el tema de los ministerios y también de las secretarías, y también el despido de casi 5,000 funcionarios, pese a que estos representan el 1% de lo que es el sector público, y se dijo también que antes de la época de Correa constituían un 23% los servidores públicos y luego fueron un 43%. Entonces hay un gasto bastante alto del sector público como tal. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Bueno, claro, Ecuador, estábamos Cuba, Venezuela y Ecuador, como los 3 países con mayor burocracia. Los 3 países con el socialismo del siglo XXI, los 3 países que además de Ecuador votó por una constitución bastante nefasta, por mi punto de vista, en el 2008, que alimentó la burocracia. Efectivamente, Moreno ya en el 17 intentó un poco aflojar el tema público. Lazo más bien creó la Secretaría de la Mujer, algo que yo he cuestionado porque nunca entendí el sentido de ese ministerio. Y llega Noboa y sin pensar nadie, simplemente la noticia nos cayó como balde de agua fría, no decir, bueno, ahora voy a cortar el ministerio, y claro, o sea, él curiosamente ni siquiera tuvo que anunciar, porque Milei lo dijo en campaña, voy a reducir la burocracia, el plan motosierra, y llegó pues a la pizarra que se acordarán todos, ¿no? De Ministerio de Educación, afuera, Ministerio de Cultura, afuera, Secretaría de la Mujer, afuera, Ministerio de Obras Públicas, afuera. Noboa fue más pragmático, llegó y dijo, este es el momento, y recorto la burocracia, y se acabó. Entonces, sin tanto show también. Exactamente, sin tanto show. Es que, a ver, Noboa es un político en ese punto distinto. Los ecuatorianos nos acostumbramos al político que dice, digamos, vamos a comparar entre comillas lo que hacía Correa, ¿no? Él decía y hacía lo que decía, ¿ya? Moreno decía, hacía en un 50%. Lazo decía, pero o no podía hacer o no le dejaban hacer. Noboa no dice, pero hace. Entonces sí vemos que hay una transformación. Entonces en ese sentido yo veo que Noboa es un político como joven, justamente, es más pragmático. Es decir, yo no quiero hacer falsas expectativas, no quiero decir nada, simplemente hacemos, ¿no? Entonces, claro, cuando él dio esta noticia, que además en el mundo libertario y liberal fue aplaudida hasta internacionalmente, tanto que el mismo Milei dijo, ahí está el fenómeno barrial, ¿no? Entonces, riéndose a que para el kirchnerismo el solo era un fenómeno barrial, pero estamos viendo que las políticas, desde que llegó Trump, políticas migratorias, políticas económicas, políticas sociales, nos guste o no, tienen un impacto. Y yo veo que la derecha mundial está ganando fuerza, porque entre los jóvenes hay un movimiento ahora que se llama el movimiento nacionalista, es decir, ahora somos patriotas, ¿no? Entonces es, por ejemplo, mejorar la economía de mi país, generar trabajo para mi gente, proteger a mi país de invasores extranjeros, etcétera, etcétera. Entonces, los jóvenes ya tienen una idea como de un patriotismo, que es lo que se ve, por ejemplo, en Trump, que se ve en el AfD en Alemania, que se ve en el partido de Marine Le Pen en Francia, en Vox en España. Y yo creo que a la larga sí va a haber una red de estos jóvenes patriotas que van a empezar a trabajar por sus países, ¿no? Y además ganan adeptos
y tienen ya una fuerza en la política. Si bien Noboa se considera un presidente de centro, la ventaja es que él maneja efectivamente políticas de una centro izquierda, pero también políticas de una centro derecha y de una derecha. Entonces, en ese sentido, yo creo que él sí mantiene este discurso de un joven patriota, es decir, a pesar de que le critican de que nació en Estados Unidos y lo que sea, pero él sí se presenta como un joven patriota, es decir, yo hago por lo que necesita mi país y trabajo por ello y para ello, ¿no? Con respecto a los 5,000 funcionarios despedidos y el número que subió, como lo mencionamos en un inicio, antes de la época de Correa y después de la época de Correa, ¿cuál es tu opinión? A ver, yo creo que era una medida necesaria, ¿ya? Porque es o despedimos gente o quiebre todo el país, todo el Estado. Desde mi punto de vista, yo creo que a la par de eso, el presidente Noboa debería haber opciones. Sé que con Lazo se barajaron esas opciones y algunas no funcionaron, como por ejemplo vender Banco del Pacífico, vender CNT, privatizar Enel, Selec, que no sirven para nada. Parte, si es que se puede, en un 80-90% Petroecuador, Petroamazonas, porque vemos que está la mata de la corrupción. Y realmente, curiosamente, no solo es el hecho de que la plata se va en sueldos, sino la plata se va en coimas, la plata se va en negociados. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, el IES, que siempre ha sido un botín, que Correa lo volvió botín político porque lo hizo parte de la red de salud pública, los hospitales del IES, cosa que es nefasto, volver a que el IES se vuelva una entidad autónoma. Es decir, hay como hacer recortes, sí, pero al mismo tiempo yo creo que en ese sentido, y esto es un tirón de orejas desde mi punto de vista que yo haría al sector privado también, porque el sector privado se acostumbró en la época de Correa que el Estado haga todo. Entonces, como lo público da trabajo, como lo público pone la norma, entonces yo no, ¿para qué invierto en infraestructura? ¿Para qué invierto en mejorar? Si todos los empleados son públicos, entonces ahora que ya se reduce lo público, recién el privado está como, ¿y esta gente? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Y cómo invierto? Entonces ahí es donde creo que el gobierno debe centrarse ya en atraer capital extranjero, fortalecer lo privado y para que eso evite un shock en el desempleo, ¿no? Pero yo creo que son medidas que en una economía liberal, y como yo digo, los tratados de libre comercio que se han firmado, para mí sí es una señal de aliento de que sí va a haber capacidad privada para que ahora sí Ecuador se vuelva un país liberal económicamente hablando y que eso les lleve a un desarrollo, porque además una economía dolarizada no permite sostener una burocracia tan inmensa y tan, digamos, a veces hasta grotesca, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado es una medida supremamente adecuada. Sí, con respecto al FMI, al Fondo Monetario Internacional, también se mencionó que se dijo que Ecuador tiene que hacer un recorte de presupuesto como tal. Nosotros estamos gastando más de lo que tenemos, por así decirlo, con el tema de la deuda externa. Pero también se habló de los 5,000 funcionarios que en este caso fueron despedidos, pero también se abren plazas de trabajo. Claro. Por ejemplo. Ahí, ¿cómo ves tú? ¿Cuál sería tu análisis ante estas dos cosas? Porque se ha escuchado muchas quejas justamente de las personas. Claro, despiden tantos funcionarios, pero a su vez abren estas plazas de trabajo. Claro, es que a ver, Ecuador es un país que tiene que pensar que el ciudadano tiene que empezar a generar riqueza, ¿ya? Y el Estado no tiene que ser un freno a esa riqueza, ¿ya? A la generación de riqueza, ¿ya? Entonces, ¿qué es a lo que yo voy? Con el tema del Fondo Monetario es interesante porque no sé si lo conozca muy a profundidad la ciudadanía, pero China tiene un voto dentro del buró del Fondo Monetario. Es decir, la ida de Noboa a la China no fue porque sí, no solo fue para fortalecer el TLC y no viajar a China sin visa y ya. Dentro de todo, la China tiene un peso importante en el buró del Fondo Monetario, es decir, no solo es cuestión de que el fondo viene y vienen los veedores, dicen, sí que usted ha cumplido el trabajo, ya, sino que también tiene que haber un entorno de confianza internacional, porque hay muchos países que, como su nombre lo indica, es un Fondo Monetario Internacional, entonces muchos países votan y estructuran y ven realmente qué países cumplen y cuáles no. Entonces, Ecuador, al decir en China, no solamente quiero reestructurar deuda, sino también quiero que inviertan. Entonces ahí es donde el fondo dice, bueno, yo te voy a dar plata,
porque veo que has cumplido con lo que estipulamos en agenda, pero también veo que tu país puede atraer inversión. Entonces ahí es donde el fondo dice, bueno, tienes inversión, tienes ingreso de capitales, estás reduciendo burocracia, el riesgo país está bajando brutalmente, porque cuando Noboa empezó, el riesgo país llegó a 2.050 puntos, que fue una barbaridad por el tema de la muerte cruzada con Lazo y todo lo que sea. Y ahorita está en 760 según el último corte, casi llegando al nivel de la Argentina en 2 años, ni 2 años, claro. En año y 10 meses, ¿no? Entonces, eso es lo que el fondo ve, lo que los inversionistas ven, y es un milagro que realmente está ocurriendo en Ecuador. Por ejemplo, por dar un ejemplo que para mí es impresionante. Daule es el cantón más violento de Ecuador, uno de los más violentos casi que de la región y casi que del mundo. Pero ¿qué pasa? Que el Banco Interamericano de Desarrollo va a invertir en una planta energética privada por 800 millones, en la parte más violenta de Durán. ¿Qué quiere decir esto? Que ni la violencia está alejando la inversión. Entonces, Ecuador está yendo por un buen camino, por supuesto, y la gente, y además de eso se nota que Noboa sigue entre los 5 primeros puestos de los mejores valorados de Sudamérica. Es porque sí se ve que la generación de empleo va a darse, y para mi punto de vista es en un tiempo récord. Sí, realmente sí, ya que topaste el tema del Fondo Monetario Internacional, ha habido una baja bastante grande y hasta el día de ayer creo que fue que salió las encuestas donde sigue Noboa como uno de los mejores entre los 5 presidentes aquí. Bueno, para que tú puedas también dar este mensaje de esperanza a la gente que nos está viendo en este momento con el ámbito económico y como todo, y el ámbito también de trabajo, de lo que tú mencionas como analista político que eres en este ámbito, ¿qué les podrías decir a estas personas para un futuro? ¿Cómo ves tú a Ecuador? A ver, yo primero les diré a las personas que confíen en Ecuador, ¿ya? Quien quiera invertir, quien tenga la idea de invertir, más allá de que si tiene un trabajo o no, pero quien tenga la idea de decir, bueno, quiero abrirme un restaurante, una cafetería, háganlo. ¿Por qué les digo esto? Porque si uno ve al futuro, al menos yo digo, más allá del presidente Noboa o de los próximos años, al ver que está llegando inversión extranjera, muchas ideas, yo creo que en un corto plazo, en unos 2, 3 años, muchas ideas se la van a llevar los extranjeros, ¿ya? Entonces, si ustedes como ecuatorianos, estando aquí o afuera, tienen ideas de invertir, háganlo rápido. ¿Por qué? Porque ahorita Ecuador es como en esa transición donde es un diamante en bruto, ¿ya? Entonces, cuando uno ya vea que ese diamante, que esa joya esté reluciendo, puede ser que para muchos ya sea tarde. Entonces, yo diría, inviertan en Ecuador quienes tengan posibilidad, quienes quieran hacerlo, háganlo ahorita, no lo piensen mucho. Según Cancillería y por experiencias personales, se puede decir, hay muchos ecuatorianos que están pensando en volver al país. No lo duden, más allá de este o el próximo año, no duden en hacerlo, porque realmente si vienen los capitales extranjeros que se esperan de Japón, sobre todo de Corea del Sur, de la China mismo, puede ser que ya estas ideas se catapulten. Y ya para el que quiere invertir, no quiero decir que sea más complejo, pero sí va a haber mucha más competencia, lo que ahorita una idea mediana puede generar recursos mucho más rápido. Entonces, yo diría que la gente no debe desmayar. El tema de seguridad puede que todavía frene un poco, pero con estrategia, con inteligencia, puede uno invertir donde sea. Es decir, no solamente tiene que buscar grandes ciudades. Ahora, por ejemplo, pueblos pequeños en la Amazonía están exportando carne. Hay restaurantes aquí en Quito que están trayendo carne de muy buena calidad, que se vienen de pueblitos del oriente, de la costa mismo. Entonces, yo creo que quien quiera ya hacer algo y tenga las ganas, que lo haga. Y claro, quienes por emergencia o por alguna cosa están desesperados, que en busca de empleo, lo que sea, pero si tienen cómo reunirse con amigos y pensar en una idea fugaz, por más chiquita que sea, pueden hacerlo. Es decir, yo creo que este es el momento para hacerlo. O sea, yo creo que ya los tiempos de desesperanza acabaron. Ecuador ya tiene una línea clara política definida, yo creo que por lo menos los próximos 20 años. Entonces ya no hay como por ese lado yo diría, ya no hay como un peligro de que llegue el correísmo o el socialismo del siglo XXI. Vemos que entre ellos mismos se están destrozando. Entonces yo creo que por ese lado ya la ciudadanía debe tener tranquilidad y de empezar a hacer las cosas. Antes de cerrar, no me quiero ir sin topar este tema que lo acabas de mencionar. Ahí realmente se está rompiendo esta parte de la revolución ciudadana. Hemos tenido bastantes escándalos últimamente. Y lo mencionaste también, el socialismo no va a llegar a Ecuador. ¿Por qué?
¿Cómo lo ves tú? Ecuador fue muy consciente, por así decirlo, en esta última votación. Sin embargo, se dijo que hubo esto de la tinta mágica. Pero ¿cómo ves tú este tema y cómo verías a un futuro, ¿no? ¿Será que en unos 4 años vuelve a lanzarse Luisa González? ¿Será que vuelve el correísmo? ¿Cuál es O sea, yo quisiera que se lance Luisa para que no gane, justamente, ¿no? Pero, a ver, lo que pasa es que Ecuador tiene casos muy puntuales para mirarse en el espejo. Venezuela, que es el clásico en que el correísmo diga, es que sigue siendo, y es un fenómeno que está a 2 países de distancia, o sea, pero tenemos el caso, por ejemplo, de cómo quedó la economía en la Argentina, tenemos el caso de cómo está en este momento España, tenemos el caso de cómo está, por ejemplo, Nicaragua. Entonces, tenemos, Cuba, que es un caso excepcional porque tiene 60 años de socialismo. Entonces, vemos casos muy puntuales donde la gente ya ve un modelo fracasado, donde la gente ve de populismo, ve países llenos de corrupción, ve países llenos de problemas, de precariedades económicas. En cambio, Ecuador es un país que votó por eso, pero bueno, gracias al dólar no fue tal vez un shock muy fuerte, pero ahorita sí vamos viendo, es decir, el caso Ligados, caso Metástasis, caso Purga, denuncias entre el correísmo mismo, que Correa sale y cada cierto tiempo quiere poner su gente en las entidades públicas, quiso tomarse el Consejo de Participación, quiso tomarse las Cortes, las superintendencias. Entonces, vemos que el correísmo sigue siendo un movimiento que no ha cambiado, es decir, en los 20 años que tiene de vigencia, no ha cambiado, es decir, siguen con las mismas mañas, con las mismas taras, con la idea de acapararlo todo, de frenar el desarrollo. Ya hay claros vínculos con Fito, con el crimen organizado. Vemos que entre ellos mismos se acusan de que tuvieron un violador como el señor Díaz en la asamblea. Entonces, vemos que no es un modelo que la gente quiera, o sea, y perdón que lo diga, topando un poco el tema de este joven médico, que lo que está pasando ahorita en Argentina. Muchos dicen el socialismo no solo fue corrupción, coimas, narcotráfico, desapariciones, sino y el peor de los problemas es que instauró encima la viveza criolla en el Ecuador, es decir, lo ilegal lo volvieron legal. Entonces, hay ecuatorianos como este señor, que desgraciadamente estos médicos que han salido a la Argentina y ven todavía en ese modus de que la trampa, el engaño, la copia es un modo para conseguir lo que se quiere, porque nos guste o no, el correísmo nos enseñó a eso. Es decir, el que denunciaba la corrupción iba preso, el que decía vea, esto está mal, denunciado, perseguido. Y casos tenemos un montón, no solo de políticos, tuvimos políticos, periodistas, gente en general. Entonces, eso creo que ha hecho madurar al ecuatoriano. El ecuatoriano ya no es el ecuatoriano de los 90, ya no es el ecuatoriano de los 2000, ya es un ecuatoriano muy diferente, yo creo que muy informado y muy consciente, y eso va a evitar que el socialismo se instaure en Ecuador. Y por lo más, los casos internacionales que he mencionado, entonces vemos que sí, que ya la gente piensa en un modelo diferente y piensa sobre todo en generar trabajo, en generar riqueza, en generar estatus, si se quiere, para cada uno. Pues es que Correa decía, ¿no? Ay, cuando la gente es pobre y no sé cómo, y luego se vuelven de derecha cuando salen de la pobreza porque quieren más. Y están en su derecho, pues ¿quién no quiere surgir? Es que ese es el punto. Entonces, el Fondo Monetario nos ha puesto como un país de ingresos ya medio altos. Entonces, quiere decir que tan pobres no somos. Entonces, es un tema donde ya la gente piensa en otras cosas. Entonces, por eso yo digo, o sea, Ecuador está en su mejor momento. Tal vez un sector no lo vea todavía, pero yo sí, a un plazo ya muy corto, yo diría que es el momento el momento preciso para Ecuador. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista bastante llena de conocimiento para todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por tu participación. Somos El Dato.